yo les voy a explicar un poco sobre un proyecto de investigación que me encuentro realizando para obtener mi título en la licenciatura. Estoy haciendo una tesis sobre un análisis crítico de la teoría que se ha hecho hasta el momento de los estudios de traducción feminista, y al final estoy haciendo una pequeña recopilación de las estrategias para aplicarlas en algunos fragmentos de diversos textos. Entonces, bueno, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí se está compartiendo el... Sí, súper, ok. Bueno, pues el pequeño recorrido que voy a darles a lo largo del webinario consta de explicar un poco sobre los estudios de traducción feminista, sus orígenes, sus objetivos. Les voy a hablar sobre las autoras representativas, las que hasta el momento pues he trabajado mucho más y de las cuales a las que he investigado a profundidad. También algunas estrategias y pues dependiendo de cuánto tiempo me quede, podremos ahondar en algunos ejemplos con las estrategias. Y bueno, pues finalmente las conclusiones. Los estudios de traducción feminista, como su nombre lo indica, es una corriente teórica que pertenece a los estudios de traducción, que pues para fines prácticos, a lo largo de la presentación me referiré también como traductología, entonces puede ser o traductología o estudios de traducción. Esta corriente surge en la Canadá bilingüe, en la Canadá quebequense, en la cual se habla comúnmente entre el inglés y el francés. Generalmente se aplica en la traducción literaria, pero es un cambio que ya se está dando ahorita en pleno pues, siglo XXI, que algunas teóricas ya están intentando meter estas propuestas de traducción a textos que ya no solo se están enfocando en lo literario, sino que ya van más allá, que ya hablamos de textos con otro grado de especialización, lo cual significa también un cambio bastante importante. Y pues bueno, surge en 1980, aproximadamente es como por 1988, que es cuando se puede ubicar el principal texto pues, que fundó o que sentó las bases para estos estudios. Hasta el momento han ido aumentando mucho más las personas, las teóricas interesadas en ahondar en este tema, y pues sí, o sea, es algo que realmente ya despegó y no va a parar, ¿no? Ya en cada región ya del planeta se está empezando a ahondar más y más. Inició en Canadá, después se fue expandiendo hacia Europa, y al grado en el que ahorita ya podemos hablar de estos estudios en Latinoamérica, principalmente en Argentina, que es donde ahorita se está dando un poco más el boom. Y también en algunas regiones asiáticas, y específicamente, de hecho, en el Medio Oriente, lo cual también es algo pues bastante nuevo, ¿no? Un poco sorprendente. Ok. Ay. Bueno, eh, ¿cuál es el objetivo central de los estudios de traducción feminista? Bueno, pues es muy importante para estos estudios que recordemos que nosotras como traductoras y como traductores tenemos la capacidad de generar cambios a través de nuestros textos. Pero para generar estos cambios necesitamos convertirnos en agentes críticas y críticos, que tengamos ideas propias, que tengamos una ideología, que conozcamos bien como hacia qué camino nos vamos a ir, porque si no, pues entonces podremos estar ahí guiándonos de otro lado, tal vez no seguiremos una idea principal, dudaremos en cuanto al término de somos neutrales, no somos neutrales, estamos siendo éticas, no estamos siendo éticas. Entonces, bueno, como agentes críticas debemos tener esta capacidad de tener nuestra ideología, ideas propias, y también de poder hacer un análisis profundo del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque a través de esto es que también podremos generar visibilidad hacia nuestra práctica, visibilidad hacia problemas sociales que podemos intentar apaciguar o amortiguar gracias a la traducción. También podemos generar resistencia y, pues, de nuevo, todo esto a través de un activismo, ¿no? También lo podemos considerar como una especie de artivismo, si queremos ver a la traducción como un arte que conlleva muchas más cosas de las que a veces parece. Bueno, pues ahora sí, voy a empezar con las teóricas principales. La primera mujer que publicó algo relacionado con la traducción y con los estudios feministas o con el género es Laurie Chamberlain, que en realidad Laurie no
era traductora ni traductóloga, pero se empezó a dar cuenta de que en el mundo de la literatura estaba haciendo falta que se tomara en cuenta este proceso. Entonces, en 1988, publica un artículo titulado Gender and the Metaphorics of Translation, en el cual empieza a hablar sobre algo muy pues relevante, que es esta diferencia entre la originalidad y la fidelidad y cómo es que las compara con el ser mujer y el ser hombre. ¿Cómo es esto? Bueno, dentro de la estructura patriarcal en la cual nos ubicamos en pues, este sistema, hay una jerarquía. En esta jerarquía, el hombre es el que se encuentra en la parte superior y debajo está todo lo que algunas teóricas feministas consideran como pues lo no hombre, ¿no? Como las no hombres, que son las mujeres. Porque si lo queremos ver como una analogía entre esto de originalidad y fidelidad, pues somos una especie como de copia, ¿no? De lo que es ser hombre. Aspiramos a llegar hasta el grado al que él llega y pues dentro de esta estructura jerárquica podemos compararla ahora con el lado de la traducción, que tenemos el texto original y debajo tenemos a la traducción, que durante algún tiempo ya ha cambiado bastante esta visión y esta perspectiva, pero durante un tiempo se consideró como si fuera un plagio, más que una copia, ¿no? O sea, un mero plagio que en realidad conllevaba lo peor de lo peor. Y durante algún tiempo fue la única práctica relacionada con la creación que se le permitió a la mujer, porque no era considerada como una creación per se, sino que era justo solo una copia y tenían permiso de hacer copias. Entonces, pues bueno, Lori hace esta analogía y hace esta comparación de sistemas jerárquicos, el patriarcal y digamos el de la traducción o el literario. Y aquí mismo es donde mete el tema del binarismo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se refiere a que la traducción es una práctica feminizada, justo por esta historia que tiene, y que las mujeres durante algún tiempo solo podían ser las traductoras porque no estaban siendo las autoras. Entonces, ni siquiera era necesario darles, pues, como nombrarlas, tampoco darles el valor que representaba realmente todo el proceso de la traducción, etc. Entonces fue una práctica que durante mucho tiempo fue feminizada y solo se ubicaba dentro de la estructura, en esta estructura jerárquica, ya lo dije muchas veces, pero se encontraba en la parte de abajo. Entonces, pues bueno. Y por último, uno de los temas, el último tema más importante que toca esta autora, lo puse con una cita, que dice, what must be subverted is the process by which translation complies with gender constructs. Que bueno, pues sí, es la recopilación de toda esta idea de que seguimos con este binarismo dentro de alguna, cual fuera, estructura jerárquica y nos cuestionamos sobre si seguir con esta idea y con pues estas disposiciones podría seguir otorgando o dando algo a este sistema, ¿no? Como que si lo siguiera alimentando, por decirlo de alguna manera. La siguiente teórica es nuestra súper famosa y aclamada Sherry Simon, que en 1996 escribe un libro llamado Gender in Translation. Sherry en este texto hace una recopilación sobre todo lo que podría estar relacionado con la traducción feminista. Habla sobre traducciones y trabajos feministas que en ese entonces no se consideraban per se como activismo o que no se consideraban como lo vemos hoy en día, pero hace esta recopilación, lo cual le puede otorgar una labor más divulgativa a su texto que sentar las bases, que es algo que muy seguido pues se menciona sobre Simon, ¿no? Como que la consideramos mucho que es la fundadora, que es aquí pues como la matriarca de esta área de estudio. Entonces, de los temas más importantes que toca, para mí son tres. La primera es sobre las mujeres que se ubican en el segundo plano. Esta es una idea
que en realidad se basa un poco en los postulados de Lori, porque hace la misma comparación, ¿no? Sobre cómo dentro de las estructuras jerárquicas el hombre lo podemos ubicar al lado del original y la mujer la podemos ubicar a un lado de la traducción. Después hace un análisis y recapitulación de traducciones que se hicieron a lo largo del siglo, bueno, de siglos pasados, y hace un análisis sobre cómo es que estos, pues, sí, le empezaron a dar voz, le empezaron a dar un cambio, un giro a la traducción, a la práctica y a la traductología, como la conocían hasta ese entonces. Un ejemplo de esto es que hubo un grupo de feministas que no estaban a favor de cómo es que la Biblia demostraba que las mujeres tenían que ser vistas como algo menos, e hicieron una propuesta feminista de este texto pues religioso que es histórico, que lleva siglos pues fungiendo como la estructura en un sistema patriarcal, religioso, etcétera. Y propone, sí, recapitular estas ideas, empezar a hacerlas notar, que darles voz para reconocer todas estas actividades y todas estas acciones que llevaron a cabo para poder situarse en ese momento ahí mismo. La siguiente autora es Louise Bonflotto, que en realidad, a mi parecer, es realmente la que sentó las bases de muchas cosas para esta área de estudio. En 1997 publica un libro que se llama Translation and Gender, Translation in the Era of Feminism, en la cual habla de tres cosas muy importantes, bueno, de muchas más, pero por el momento me quedaré solo con tres. Uno, ella es la primera en hacer explícita la necesidad de compaginar el feminismo con la traductología. Aquí ella ya no está hablando sobre hacer esta comparación entre, bueno, es que la mujer y la traducción, o el hombre y el original, y es una práctica feminizada. No, ella ya va más allá de eso. Ella ya empieza a mencionar sobre la necesidad de una traductología feminista y de una traducción feminista. Ya empieza a hablarnos sobre cómo es que el feminismo nutre a la traductología y sobre cómo la traductología nutre al feminismo, porque la traductología y la traducción son las que le permiten al feminismo llegar a todos los rincones del mundo y poder conectar ideas, culturas, lenguas, mujeres diversas, etc. Lo segundo de lo que habla también es sobre la escuela quebequense. Bueno, esto es muy relevante para el trabajo de Louise, porque de aquí surgen algunas potenciales estrategias de traducción que ella propone. Ella habla de la escuela quebequense, pues como la fundadora de algo que se llama Experimental Feminist Writing. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un grupo de feministas que proponen hacer un cambio en la lengua para dejar de nutrir al sistema patriarcal. Dejarlo de nutrir con algunas cosas que estamos acostumbradas a decir que sin darnos cuenta minimizan o minimizan a las mujeres o ponen en primer lugar a los hombres, o a veces solo empezamos a seguir una especie de lenguaje que ya trae una carga cultural muy fuerte que, pues sí, sigue alimentando. Bueno, de esto, ella hace unas estrategias. Pero, perdón, no terminé de contar las estrategias de la escritora feminista experimental. Son tres principales. Uno, realizar una búsqueda exhaustiva sobre la etimología conversional del vocabulario y su posible deconstrucción. Un ejemplo es la palabra history. Este grupo de mujeres, de escritoras feministas, propone hacer cambios bastante radicales. De hecho, Bonflotto se refiere a ellas como, pues sí, justo las radicales, de hacer este cambio, por ejemplo, en history, cambiar el his por un her, porque estamos hablando del pronombre, de que his sería como el pronombre masculino,
que de cierta forma podría inferirnos que la historia le pertenece a los hombres. Y ellas lo que dicen es, ¿por qué no cambiarlo por como her story o her story? El único problema de esto, y Von Flotow lo menciona, es que es muy complejo y es por eso que no pudo tomar vuelo como ellas esperaban, porque era demasiado difícil, era demasiado complicado poderle hacer llegar todas estas propuestas al público mortal, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de escritoras, ni de escritores, ni de mujeres especializadas en esta área del conocimiento, sino que cómo es que nuestro público, o bueno, cómo es que su público iba a poder entender estos textos. Iba a ser demasiado complejo y tedioso. La segunda propuesta es poner en práctica la fragmentación del lenguaje y la última es hacer una crítica etimológica, que pues bueno, todas estas estrategias prácticamente iban a lo mismo, ¿no? A aplicarlas a reconstruir el lenguaje. Se basa en algunos de estos postulados, Von Flotow, para hacer sus propias estrategias de traducción. Son 4 principales. La primera es supplementing, en la cual el texto origen, o sea, el texto que vamos a traducir, es suplementado, es nutrido y desarrollado, y también incluso podemos atrevernos a decir que lo regresa a la vida la traductora, porque empieza a darle como un extra. Seguramente se estarán preguntando dónde queda aquí la ética, dónde está la neutralidad, existe la neutralidad, pero ahondaré al respecto más adelante, ¿ok? La siguiente es hacer prefacios y también notas al pie de página. Esto relacionado con otra estrategia que es woman handling, que se basa en hacer visible a la traductora. De hecho, todas estas estrategias que propone Von Flotow y en general en los estudios de traducción feminista, que lo que buscan hacer es hacer visible a la traductora y a su ideología, de cierta forma. Hacer visible el hecho de que ya no es posible seguir replicando con estos constructos patriarcales y con estas ideas patriarcales. Y por último, está la estrategia de secuestro, que en este caso sería hijacking. ¿Qué ocurre con este término? A mí me parece maravilloso porque Von Flotow lo retoma de un periodista que estaba haciendo una crítica a una traducción feminista que había hecho una traductora, y él dice que esta traductora lo que había hecho era secuestrar el texto. O sea, que tenía al texto como rehén y que simplemente lo estaba torturando, que lo había descuartizado, que le había hecho cambios horribles, que eso no podía ser, que cómo es que alguien podía llamarse traductora y hacer estos cambios tan grotescos y desagradables. Entonces, Von Flotow lo que hace es decir, bueno, pues esta ahora es una estrategia nuestra, ¿no? O sea, podemos secuestrar el texto, podemos torturarlo, podemos hacerle, hacer y deshacer como queramos. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos las traductoras. Eso también es un poco, de nuevo, controversial, yo lo sé, pero hay justificaciones detrás. Ahora, pasamos de este lado del continente hacia el otro lado del mundo. Vamos ahora a Europa, con Olga Castro, que es una traductora feminista española, que en 2008 publica un artículo llamado Género y traducción, elementos discursivos para una reescritura feminista, en la cual toca 4 puntos muy relevantes. El primero es sobre dejar de seguir el male as norm principle. ¿Qué es esto? Es dejar de lado la idea de que tenemos que justo seguir aspirando, digamos, de seguir buscando llegar al mismo nivel, esta igualdad con los hombres, esta diferencia entre igualdad y equidad, o sea, como solo buscar estar al mismo nivel, sin aspirar a, pues digamos, como a generar algunos cambios relevantes para la sociedad y para los textos, ¿no? Después, esto está muy relacionado justo con las estrategias de traducción que propone, de las cuales ahorita les voy a hablar un poco más, que es justo, pues ya empezar a mencionar a las mujeres, empezar a hacer una búsqueda de las mujeres y aplicarlo, ¿no? Para que ya dejemos de lado esta idea de que tenemos que quedarnos dentro de esta
estrategia, perdón, dentro de esta idea jerárquica de que hay uno encima del otro todo el tiempo y empezar a pasar más a una visión horizontal de la vida, ya no lo veamos de forma vertical, sino que lo veamos de manera horizontal, que también es algo bastante relacionado con las ideas feministas y con la teoría feminista. Empezar a aceptar que no tenemos necesariamente que ser más que la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente punto es sobre la no neutralidad. Ahora sí, Olga se empieza a cuestionar si es que realmente debemos o no seguir esta idea de neutralidad, cómo es que la vamos a buscar, cómo es que vamos a mantener aparte la ética dentro de esta búsqueda de la neutralidad o de la no neutralidad, como queramos verlo. Dentro de este cuestionamiento que se hace, Olga justifica la falta de ética que algunas personas consideran que puede haber en los estudios de traducción feminista, al decir es que nosotras buscamos, puede ser que suene muy romántico, estoy segura de que lo pensarán así, yo así lo veo también un poco, pero dice, es que se justifica al momento de aspirar por un mundo mejor, a un mundo mejor, ¿no? Entonces se justifica porque estamos intentando cambiar la narrativa para generar un mundo donde haya más facilidades, más oportunidades, donde se tome más en cuenta a las mujeres y donde justo dentro de ese tomarnos más en cuenta a nosotras, empecemos a ver de manera horizontal las cosas, el sistema y las estructuras sociales que tenemos. Hay un extra de Olga que no viene en este texto, ha hablado al respecto también en otros, en ponencias y en otros textos, que me parece muy relevante aquí. Recuerdan que al inicio, cuando les hablé sobre los estudios de traducción feminista en general, dije que estaban enfocados principalmente a la traducción literaria. Bueno, Olga ya empieza a inferir un poco, como que ya sugiere la idea de que es que esto lo podemos llevar más allá de la traducción literaria. Esto tiene todo el potencial de que lo podamos implementar en otras áreas de la traducción. Ajá. Esto es algo que no necesariamente tiene que quedarse en un área donde se permite o se da lugar, se da pie a la creatividad, a que le metas un poco, ¿no? Como de tu cuchara, sino que tal vez ya podemos hacer otros cambios, ¿no? Entonces, esto también es bastante, pues sí, es un parteaguas, ¿no? La idea de que no tenemos solo que quedarnos con un tipo de texto. Por eso me parecía súper, súper relevante mencionar. Bueno, pues de las estrategias que propone Olga, hay unas, las intenté compactar en 5. La primera es el respeto a la obra y de cierta forma también es respeto a la traductora. Esto es, que si la obra es abiertamente feminista, al igual que la autora, es importante seguir la ideología y compartirla también. No significa, o sea, en un mundo ideal significaría que la persona que vaya a traducir el texto fuera también feminista, ¿no? O sea, que, no sé, supongamos el texto de Chimamanda, que Chimamanda es una feminista reconocida mundialmente. Lo ideal sería que su traductora fuera feminista, pero en caso de que no siga esta línea del pensamiento, que no siga la ideología, que sea capaz de comprender los puntos que postula la autora o que se postulan en la obra para así poderlos pasar a la lengua, pues sí, a la lengua meta y a la cultura meta. El siguiente es la metatextualidad. Bueno, es muy parecida a la propuesta de Luis von Flotow, ¿no? Esta idea de, ok, si tienes la oportunidad de hacer un prefacio de la traductora o si tienes la oportunidad de incluir notas al pie de página, pues hazlo, porque de esta manera vas a explicar tus intervenciones. Esto funciona bastante bien para textos donde no estamos hablando de un autor particularmente feminista o que esté muy a favor de, no sé, de modernizar su lenguaje, podemos decirlo de esta manera, o tal vez
simplemente no es un texto feminista. Entonces, de esta manera, la traductora, disculpa, es capaz de demostrar o de probar algunos puntos de cambios que hizo. Es como si estuviera justificando sus decisiones, que pues yo sé que incluir notas al pie de página algunas veces no está muy bien visto, pero pues es una de las estrategias. Después, Olga vuelve a retomar la idea del hijacking, la idea del secuestro. Y ella lo explica como que pues la traductora se está atañendo a un texto que no cuenta con la misma ideología que ella tiene. Esto pasaría, por ejemplo, pues ahora del otro lado, ¿no? Ya hablamos que con el respeto a la obra, si estamos traduciendo un texto de Chimamanda, por decir algo, tenemos que respetar su ideología feminista, ¿no? Y como el camino que sigue. Esto es todo lo contrario. Si vamos a traducir un texto en el cual, un ejemplo que pone Olga es, ok, hay algunos textos en los cuales los autores, hombres específicamente, si debo aclararlo, hacen comentarios muy misóginos en contra de las mujeres, ¿no? Y que ellos incluso están catalogados como personas muy misóginas y muy patriarcales y machistas, que a la hora de traducirlas, pues sus textos, pues estaríamos también traduciendo todo esta narrativa y esta idea de cómo ellos es que ven el mundo. Entonces, a través del secuestro es posible hacer algunos cambios de las narrativas. Si bien es cierto que al hacer esto nos estamos metiendo también en todo un tema, porque si bien pues le vamos a meter nuestra ideología feminista, pues también qué va a pasar si se cambia un poco la perspectiva de cómo es que el autor machista es percibido ante el mundo. Bueno, pues creo que eso también es bastante complejo, da para muchísimo análisis, pero pues al menos desde mi perspectiva basada en todo lo que he estado leyendo sobre las propuestas en general, pues a final de cuentas la manera en la cual se ven a los autores no, no es que se vaya a quedar solo en un contexto, ¿no? O sea, ya tenemos toda esta capacidad de acceder a información, de hacer cambios, gracias a, no sé, a las redes sociales, al internet, a que estamos en un mundo ya muy globalizado, hiperglobalizado, entonces no se va a quedar solo en un sitio esta información, ¿no? O sea, va a empezar a pasar a través de voces, por así decirlo. Entonces no es que en México, por ejemplo, creamos que X autor es, uy, súper feminista, es increíble, él hizo ya muchos cambios, ¿no? Vamos a comprender que ya hubo una traducción, una persona que ahí estuvo como intermediaria para hacer estos cambios que nos permitieron recibir un texto distinto, un texto con una menor carga machista, con una menor carga patriarcal. La siguiente estrategia es la reescritura. Bueno, esta es una propuesta bastante feminista, no sé, no es que exista un feministómetro, pero la idea de la reescritura retoma mucho esta perspectiva de la horizontalidad que se propone en el feminismo, de la que tanto se habla en el feminismo, ¿no? Entonces, es un intercambio horizontal en el cual la traductora y la autora pueden platicar en un mundo ideal de nuevo sobre posibles cambios que se le puede hacer a una obra o a la obra. Uh-huh. Esto significa que tenemos a la traductora y a la autora todo el tiempo de la mano, platicando, conversando, haciendo un intercambio constante de información, de ideas, de pensamientos, incluso de sentires, que es algo bastante horizontal. Uh-huh. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero dentro de la ideología feminista, la idea de que no somos más que otra persona, que otra mujer, que otro hombre, es muy relevante porque es justo dejar de querer continuar con una jerarquía. Y esta propuesta, esta estrategia, creo que es justo el mundo ideal, es como la romantización probablemente en su máximo esplendor de lo que sí se puede llegar a hacer a través del feminismo y también de la traductología. Bueno, por último, está la compensación y la suplementación. Esta también está basada en la estrategia de Monflotto.
Pero ella lo ve como, bueno, pues podemos cambiar ejemplos con una alta carga sexista. Muchas veces, como se habrán dado cuenta, cuando hablamos de profesiones, por ejemplo, hay algunas a las cuales sin darnos cuenta nos referimos en masculino y otras en femenino. Por ejemplo, si hablamos de lawyer en inglés, en español, muy comúnmente pensamos luego, claro, abogado, ¿no? Y después, si escuchamos teacher, luego pensamos profesor. Entonces, se dan cuenta sobre justo este binarismo entre, es que hay profesiones que históricamente les pertenecieron mucho más fácilmente a los hombres y hay otras que pues les fueron asignadas a las mujeres porque pertenecen a este rol de cuidadoras, ¿no? De madres. Entonces, con estas ideas es que Olga se cuestiona, bueno, ¿por qué es que algunas veces tenemos que dejar forzosamente esto? O sea, podemos empezar a hacer esos cambios que al final de cuentas van a hacer un cambio, valga la redundancia, dentro de cómo es que comprendemos el mundo. Ujú. Van a generar un cambio en nuestra manera también de hablar, en nuestras narrativas incluso, lo cual, pues de cierta forma, es la finalidad de todo esto, ¿no? Que era lo que Olga decía como, pues es que es buscar un mundo mejor, es hacer, es construir este mundo mejor en el cual aspiramos vivir. Así que con este cambio de ejemplos con una alta carga sexista, podemos hablar, por ejemplo, de usar como el desglose de géneros, podemos ponerlo tanto en masculino como en femenino, incluso podemos llegar a hacer cosas bastante, a mí me parece, em, pues distintas, no sé, disruptivas, como usar el genérico femenino, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizamos de la nada para todo el femenino, ¿no? Como, bueno, es que las abogadas, las profesoras, las contadoras, etcétera. Entonces, también de esto habla Olga, ¿no? Sobre, es que sí hay muchas formas en las cuales podemos solucionar estos problemas a los cuales nos vamos a afrontar y nos estamos afrontando todo el tiempo en la traducción, si es que lo vemos también desde una perspectiva de la traductología feminista, y podemos encontrar muchas formas de solucionarlo. Solo necesitamos tener un pensamiento crítico y una visión crítica de los textos y de nuestro contexto para así poder empezar a llevar a cabo este activismo o activismo, ¿no? Bueno, eh, ahora sí voy a pasar a la última teórica que hasta el momento estoy tomando en cuenta, que es Emek Ergun. Emek es bastante reciente todas las aportaciones que ha hecho y su trabajo, comparada, por supuesto, con pues Olga, con Sherry y con Louise von Flotow, que en realidad ellas fueron las que sentaron las bases, las canadienses. Emek nos transporta ahora a otra región del globo, nos transporta a Turquía. Yo sé que de las autoras anteriores no hablé mucho sobre su formación o sobre su trabajo fuera de los textos que mencioné, pero creo que Emek merece un poco eh, más de profundización en esta área. Ella es una mujer turca que pues pertenece a una familia bastante disruptiva, bastante fuera de lo normal, en la cual se consideraba que leer era algo muy importante, intentar tener una ideología más liberal también era muy importante y buscar un cambio era vital. M creció con una hermana feminista que le enseñó muchos libros que cambiaron por completo su vida y gracias a estos libros es que Ergun decidió empezar a meterse más en la lectura. Hasta que un día se cuestionó sobre cómo es que estos textos llegan a mí. O sea, no llegan a mí en turco solo por arte de magia, ¿no? No es como que, por ejemplo, Simón de Beauvoir hubiera escrito El segundo sexo en turco. Obviamente hubo alguien que ahí fue mi puente para que este texto pudiera llegar a mí. Entonces, con esto, Emek decide estudiar traducción. Este me parece que es un cambio maravilloso, que también se nota que es una generación todavía más joven que las autoras anteriores,
porque Meg ya estudió, o sea, su bachelor, su licenciatura ya fue per se en traducción y traductología, ¿no? Lo cual la hizo guiarse por otro camino, la encaminó por una por un lado bastante diferente al de las otras autoras, ¿no? Que ellas se acercaron a la traducción, ya sea solo por sus posgrados, porque casualmente llegaron a través de sus trabajos, etcétera. Entonces, ella, con todas estas ideas, se da cuenta de que puede hacer algo a través de la traductología y el feminismo. O sea, Emek ya tal cual hace esta compaginación sin poner otros problemas alrededor de esta pues, acción, ¿no? De este nuevo actuar. Ella lo que más trata es, bueno, primero quiero aclarar que encontrar y acceder a los textos de esta autora ha sido muy complicado. En realidad, sí vivimos en un mundo hiperglobalizado, pero ha sido de verdad muy difícil poder acceder a los textos o completos o a los textos también en inglés o incluso en español, porque hay algunas colaboraciones que ha hecho con Olga, por ejemplo. Entonces, pues bueno, la verdad es que esta información que tengo es solo de la poca que he podido ir pescando y atrapando de distintos trabajos que ha hecho. Entonces, solo para que se den una idea de que estos puntos que aquí marco son de los que ahorita más he podido ahondar sobre su trabajo. Entonces, el primero es sobre su pasión, sobre lo que la guió a hacer lo que hoy en día hace y en lo que hoy en día trabaja, que es la bidireccionalidad de la traductología y del feminismo, sobre cómo estas dos áreas de estudio, sobre cómo estas dos perspectivas es que pueden ayudarse. Si se acuerdan, es algo que también dice Luis von Flotow, ¿no? Y que de cierta forma todas lo han dicho, aunque sea implícitamente, sobre cómo es que la traducción y la traductología alimentan al feminismo y sobre cómo el feminismo también alimenta a la traductología. Pero ella lo ve desde una perspectiva un poco distinta. ¿Cómo es esto? Ella lo ve desde el feminismo transnacional. Esto es en lo que podemos basar, de hecho, todo su trabajo, en el feminismo transnacional. Lo que ella dice es que gracias a la traducción es que podemos hablar de un feminismo transnacional. ¿Y qué es este feminismo transnacional? Pues bueno, para no ahondar tampoco tanto, porque si no sería muchísimo tiempo, es pues este feminismo en el cual ya estamos hablando de mujeres diversas con una interseccionalidad de pues raza, condiciones sociopolíticas, etcétera, etcétera, que permite que las mujeres justo puedan empezar a compaginar y que puedan empezar a aportar más al movimiento feminista en general. Entonces, es gracias a la traductología y a la traducción que todas estas mujeres diversas pueden comunicarse entre ellas y pueden dialogar entre las propuestas teóricas que han hecho y con las ideas que han dado. Su siguiente punto es sobre la ética traductológica feminista. Bueno, pues ya hablamos sobre cómo es que, claro, o sea, estos dos movimientos se alimentan mutuamente. Pero ahora, ¿qué hay detrás de esto? Pues estamos hablando de una ética o de un quehacer traductológico feminista que tiene 4 características principales. La primera es que es solidaria, hospitalaria, vulnerable y plural. Con todas estas cualidades, estamos hablando justo de un movimiento que ya es horizontal y un movimiento en el cual es posible aportar, en el cual es posible comprender distintas realidades y distintos contextos que obviamente van a nutrir el movimiento feminista. Y por último, Emek habla sobre el activismo. Ella es la primera de las autoras que explícitamente habla sobre el activismo. El activismo como un quehacer traductológico que puede aportar a un cambio social. Si bien Olga ya nos había dicho, bueno, claro, es que aspiramos a un mundo mejor y ¿cómo lo conseguimos? Pues nosotras podemos actuar desde este lado, ¿no? Desde esta trinchera.
EMEC lo que dice es que ya estamos hablando de que esto es un activismo. O sea, mi trabajo, tal cual, yo ya lo estoy viendo como activismo. Yo ya estoy haciendo un cambio narrativo y estructural en el cual yo ya no estoy alimentando el sistema jerárquico patriarcal en el cual pues estamos inmersas, ¿no? Inmersas y ahorita ya que existe este cambio. Entonces, bueno, ahorita ya estamos hablando de una mujer que ya no pertenece a un país, digamos, hegemónico e imperialista. Ya no estamos hablando tampoco de una combinación de lenguas que sea únicamente europea, o bueno, sí, como que forme parte del sistema imperialista, ¿no? Ya no estamos hablando solo de inglés y francés. A veces también se metió un poco alemán, ¿no? Ya no estamos hablando solo de estas. Ahorita ya estamos hablando también de turco. Ya nos estamos preocupando por otras problemáticas que competen a mujeres que no pertenecen al norte global, ¿no? A mujeres que ya no pertenecen a estos países mal llamados primermundistas. Ahorita ya nos estamos preocupando, gracias al feminismo transnacional y a esta bidireccionalidad, de otras realidades y de otras problemáticas que están ocurriendo con mujeres que se ubican del otro lado del globo. Esto es un cambio que me parece muy relevante porque Louise von Flotow, en su texto, hablaba sobre cómo es que, y lo aclara, sobre cómo es que ella solo se iba a enfocar en el contexto blanco, en el contexto canadiense y europeo, y que solo iba a enfocarse en las lenguas, pues también, ¿no? Estas lenguas europeas, que en su caso son el inglés, el francés y el alemán. Que ella no le, o sea, que ella comprendía que había problemáticas que pues sí podrían tocarle y no trabajar, pero que no pertenecían en sí a su contexto. Entonces, que iba a esperarse a que pues más adelante se pudiera trabajar con otras mujeres y que otras mujeres fueran también las que se encargaran de hacer de retomar este tema y de retomar estas ideas para así poder pues aportar más a la teoría traductológica feminista. Bueno, ahora sí, hay algo que salió durante todo este tiempo, la neutralidad. ¿Dónde queda? ¿Qué es? ¿Cuál es su importancia? Bueno, como bien sabemos dentro de la traducción, este debate tiene una larga tradición de cuestionamiento que proviene de diversas corrientes. No solo pertenece, o sea, no solo le compete a la traductología feminista. Desde siempre se ha cuestionado sobre es que estás siendo fiel, es que no estás siendo fiel, es que eres neutral, es que no eres neutral, etc. Algo muy importante es que ser neutral sería posicionarse de un lado particular. Es algo que dice María Timosco, que es una traductóloga que se enfoca bastante en esta teoría, en este aspecto de la teoría, ¿no? La neutralidad y la ética traductora. Lo que ella dice es que la neutralidad es algo bastante complejo, ¿no? O sea, si nos preguntamos, ¿dónde queda la neutralidad de la traductora? Podemos situarnos del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Para ejemplificar. Idealmente, la neutralidad se ubicaría aquí en medio. Pero lo que Timosco pregunta es, ¿realmente estamos aquí? ¿Realmente estamos situadas justo en medio, digamos, de los dos sistemas? Si lo queremos ver ahorita desde el punto feminista, ¿estamos situadas entre el sistema patriarcal y esta utopía feminista? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, dentro de esta estructura en la cual nos ubicamos nosotras, que ahorita digamos que es el lado derecho, que es el del sistema patriarcal, podríamos decir que nuestra neutralidad o nuestro ideal de neutralidad está ubicado aquí. O sea, está ubicado de un lado que realmente no es neutral. Porque está del lado en el cual propiciamos o se propicia comúnmente esta estructura jerárquica. Entonces, con toda esta idea, probablemente lo que postulan otras teóricas junto con ella es, chance la neutralidad se ubica aquí.
chance, la neutralidad podría estar también ubicada aquí. Probablemente quedarnos de este lado, o sea, quedarnos siéndole fieles a textos y a ideas y a un lenguaje patriarcal, no sea la forma más adecuada de enunciar la neutralidad. Probablemente no sea la forma más ética de proceder. Olga Castro dice que la neutralidad es un mito patriarcal, que justo está justificado porque estamos replicando, o bueno, estamos pasando estas ideas patriarcales de un contexto y de una lengua a otra lengua y a otro contexto. Entonces, pues se empiezan a cuestionar esta idea de probablemente podemos situarnos de otro lado y eso también ya sería continuar siendo neutrales o eso podría ser verdaderamente ser neutrales. Y pues finalmente, relacionado con la neutralidad, esta Olga habla sobre esto de, bueno, en realidad, actuar de una forma no tan fiel o de una forma no neutral, sí está justificado y sí es ético, porque es en pos de un mundo mejor, ¿no? De nuevo, puede ser muy romántico, lo que sea, pero esa es su forma de explicar cómo es que sí se puede justificar. Bueno, ya no me queda tanto tiempo, entonces, pues no, solo voy a hablar rápidamente de un ejemplo basado en las estrategias de traducción. Entonces, pues retomemos las mismas que había propuesto Castro, que también retomó algunas de Luis Bonflotto, ¿no? Tenemos el respeto a la obra, el respeto a la autora, la metatextualidad, el secuestro o el hijacking, la reescritura feminista, la compensación y la suplementación, y aquí podemos agregar otro, ¿no? Que forma parte un poco de las otras estrategias, que sería el desdoblamiento, en el cual podemos usar tanto el masculino como el femenino. ¿Por qué específicamente solo esta propuesta? Porque ahorita estamos hablando más como sobre estar en búsqueda de las mujeres, ¿no? Estar en búsqueda de enunciarnos nuevamente, estar en búsqueda de retomar nuestras narrativas. Ahora, voy a pasar ahora sí al ejemplo. Este es un pequeño fragmento, literal, muy pequeño, de un texto que se llama Dear Yawele or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Hay que tomar en cuenta 3 puntos muy importantes. Uno, la escritora es Chimamanda Ngozi. Es una autora nigeriana, feminista, que es muy conocida por todos sus trabajos, por sus manifestos, por sus pláticas, los libros, sus novelas. Es mundialmente reconocida. Su texto es feminista, prácticamente ella siempre lo dice, lo enuncia casi de forma explícita en todos sus textos. Y por último, hay que tomar en cuenta que según estas ideas y esta ideología que tiene Chimamanda, ella busca explicitar la presencia de mujeres, está en búsqueda de enunciar a las mujeres y también a los hombres en su discurso, ¿no? De también mencionar sobre cómo es que ambas partes estamos presentes y sobre cómo ambas partes somos igual de relevantes. Una vez dicho esto, ahora sí voy a leer el texto, el fragmento, que es, I think it is morally urgent to have honest conversations about raising children differently. En este caso, lo que podemos señalar ahí que puede ser un potencial problema es children. Chimamanda en inglés obviamente no tiene tanto problema de usar una forma genérica para referirse a prácticamente cualquier ser humano, indistintamente de sexo, género, lo que sea. Entonces, sin tanto problema puede decir children, puede decir lawyers, teachers, and so on. Pero cuando llega a haber alguna situación en la cual no puede englobar en una sola palabra o con una sola referencia estas dos partes, ella intenta ser muy explícita siempre sobre la existencia de ambas. Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta. Ahora, no sé ustedes qué piensen, ¿no? ¿Cuáles serían sus propuestas? ¿Cuáles serían sus ideas? Pero por el momento a mí se me ocurrieron 3. Uno, la opción por default, ¿no?
Creo que es una, no sé, una necesidad o una urgencia moral tener conversaciones sinceras acerca de educar de otro modo a los hijos. Esto sería usar el genérico masculino, que no sería muy ad hoc a las estrategias que propone ninguna de nuestras autoras, porque va muy en contra de luchar contra el male as norm principle, ¿no? Solo estamos pensando que ya englobamos un todo a la hora de hablar en masculino. Entonces, basándonos en las estrategias feministas, tenemos, por ejemplo, una opción, que es el respeto a la obra. Creo, bueno, que es una necesidad, una urgencia, moral, tener conversaciones sinceras sobre educar de otro modo a las hijas y a los hijos. Esto es el desdoblamiento genérico. Estamos, en vez de usar el genérico masculino, estamos usando tanto el masculino como el femenino. También ahí podríamos tener la conversación de cuál iría primero, porque usualmente enunciamos, cuando desdoblamos, usualmente enunciamos primero el masculino y luego el femenino, pero también es algo que ha salido un poco a discusión, que ha sido un tema de discusión en este ámbito sobre cuál iría primero, si es un problema, no es un problema, qué significaría y qué representaría el hecho de que constantemente estemos mencionando primero a los hombres siempre, o también qué representaría que siempre mencionemos primero a las mujeres. Pero bueno, de nuevo, eso es algo que ahorita no vamos a hablar. Y por último, la otra propuesta sería el respeto a la autora, ¿no? Que algunas veces también lo que ella hace es hablar en genérico femenino, sobre todo cuando considera que hablamos de aspectos más enfocados a la mujer y que afectan más a la mujer. Entonces, la solución aquí podría ser a las hijas, ¿no? Que sería usar el genérico femenino. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, porque considero que podría ser una propuesta viable, porque en este caso, en este texto, Chimamanda habla sobre cómo es que podemos educar a una nueva generación, principalmente de mujeres, porque está dirigido, de hecho, a una situación de maternidad con madre e hija. Entonces, habla sobre cómo es que es importante cambiar un poco el chip, este mindset que tenemos a la hora, o bueno, que tienen las madres y los padres a la hora de educar a sus crías. Así que creo que podría ser también una opción bastante viable. Bueno, eh, por el momento, ya para cerrar, pues las conclusiones que podemos hacer, las más importantes, es que durante mucho tiempo se consideró que y los inicios de estos estudios, se consideró esta idea del sistema jerárquico en el cual estamos, inmersas, ¿no? Que es un sistema vertical, tanto el patriarcal como el literario, ¿no? El patriarcal en el cual tenemos hombre, mujer, o todo lo que no es hombre, y del lado literario que tenemos el texto original o la obra original y la traducción, ¿no? Que durante algún tiempo fue considerada como un plagio y como algo no merecedor de ser considerado como muy válido o muy valioso. La siguiente conclusión es que pues hablamos sobre la no neutralidad o la neutralidad o hay un intermedio, que es bastante cuestionable. Ya una de nuestras autoras nos dijo que en realidad es un mito patriarcal, no existe la neutralidad, que podemos cuestionarnos en dónde estamos situadas y si realmente estamos ejerciendo una labor traductora 100% neutral, ética y fiel. Entonces eso pues también puede quedar un poco cada quien para que nos lo cuestionemos y para que lo trabajemos cuando estemos analizando nuestros textos y cuando estemos traduciendo. Después vimos algunas estrategias que hicieron y que han propuesto a lo largo de estos años las autoras principales de esta corriente. Y por último, pues el papel de las traductoras como activistas, ¿no? Esta importancia que tiene que jugamos, me incluyo, a la hora de trabajar con textos que pueden hacer un cambio, que pueden significar muchos cambios y aportar algo significativo a una causa social, que pueden generar cambios y como dice Olga, pues es en pos de un mundo mejor, ¿no? Muchas gracias. Con esto, pues termino mi exposición, mi plática y si tienen cualquier duda o comentario,
pues con mucho gusto podemos verlo. Muchas gracias, Fernanda. Este fue como un excelente resumen de toda la teoría de la traductología feminista. Creo que será muy útil como referencia. Sobre todo porque, bueno, no sé, en mi opinión, creo que esto no solo es para la literatura, lo podemos aplicar incluso en todas las ramas de la traducción, porque siempre incluso no sé, en traducción jurídica y también traducción médica sobre todo, que parece que nos apegamos mucho al texto, sí hay decisiones que tomar que podemos basar en este tipo de postulados. Pues muy bien, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta y si la tiene, pues por favor abra el micrófono para hacerla. Y si no, pues muchas felicidades de nuevo, Fernanda, por esta presentación. Em, y pues ya se nos acaba el tiempo, entonces, bueno, pues también muchas gracias a quienes asistieron hoy a este webinario. De hecho, la OMT trató de organizar un mes de traducción y género en octubre. Eh, Tenemos de invitada a Olga Castro, que es una de las teóricas que expuso Fernanda, nada más que su agenda se complica un poco, entonces vamos a mover ese evento quizás hasta enero del año siguiente. Pero pues si les interesa asistir a un evento así, estén pendientes de nuestras redes sociales y pues lo vamos a estar anunciando por ahí. Eh, Fernanda, te hacer una pregunta en el chat. Dice Patricia, quisiera saber si en México hay teóricas o experiencias de traducción feminista. Um, bueno, de hecho, no, no hay tanta traductología, de hecho, me atrevería a decir que no, pero Argelia, de hecho, está aquí, es una mujer y una traductora, traductóloga que es la responsable de haberme metido en estos estudios, que me mostró toda esta existencia de la traductología feminista. Y pues Argelia es mexicana, trabaja ahorita, está haciendo su doctorado en la Universidad de Ottawa, su asesora de hecho es Louise von Flotow, es increíble y no estoy muy segura, la verdad, desconozco si hay mucho trabajo al respecto en México, me atreveré a decir de nuevo que casi no hay. Hay personas, mujeres interesadas que ahorita estamos, me incluyo, digo, tal vez no debería, pero pues me incluyo en hacer estos análisis y en, pues meternos un poco más en esta teoría, pero todavía no hay una referente que podamos llamar como nuestra, eh, pues sí, ¿no? Como que la fundadora o la que ahorita está sentando las bases en México. Más que nada en Latinoamérica, de hecho, se está dando en Argentina y en Colombia, pero en Latinoamérica en general todavía no ha despegado por completo. O sea, ya empezó, pero no lo ha hecho bien. Y es un cambio que de nuevo está ocurriendo, ¿no? Es algo paulatino, así como de la nada, bueno, no de la nada, pero así como pasamos del norte global a ya empezar a bajarnos un poco más, pues sí, eso tiene que ver mucho con cómo es que ha cambiado la estructura global, sobre cómo es que ahora vemos los estudios en general, o sea, la academia, porque gracias a esto es que muchas mujeres no hegemónicas o de diversos contextos, de diversas culturas, es que pues están pudiendo subir, ¿no? Como que despegar en cuanto a estos estudios. Bueno, dice Argelia, en Brasil también hay varias autoras, pero tienen muchas publicaciones en portugués. Sí, ¿no? Claro, o sea, tiene todo el sentido. No tenemos acceso todavía, aparte, a todos los trabajos que se están haciendo, que ahí es donde EMEC habla sobre la importancia de la traductología y los feminismos, ¿no? Sobre cómo es que gracias a la traductología podemos despegar, podemos empezar a trabajar más allá de lo que ahorita tenemos. Gracias, Fernanda. Pues bueno, creo que esto es todo por hoy. Nada más, solo resta hacerles la invitación a los demás eventos de la OMT. En noviembre vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Traducción e Interpretación, San Jerónimo 2022. Este evento es presencial y se hace en el marco de la Feria del Libro. Y para quienes estén interesadas, pues vamos a tener algunas ponencias, digamos, sobre este tema o adyacentes a este tema, que son como
ponencias sobre traducción e inclusión y sobre discursos no normativos. Entonces, si les llama la atención, pueden revisar el programa y ojalá acompañarnos en noviembre. Pues muchísimas gracias por asistir a este webinario. Muchas gracias, Fernanda, por tu presentación y buenas tardes a todas. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego.